Buenos días, soy la doctora Raquel Berzal Rico, pertenezco al servicio de nefrología del Hospital Universitario de Álava y concretamente soy la encargada, junto con mi compañera Oriana Carmona, de llevar a cabo trabajar en la unidad de diálisis domiciliaria. Y a raíz de mi trabajo os voy a introducir en la terapia renal sustitutiva domiciliaria, cuando el hogar también puede ser una unidad de diálisis. Bueno, creo que es el día perfecto para decir esta charla, para contaros esta sesión, dado que hoy es el Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón es una campaña internacional que se realiza para visibilizar la enfermedad renal, para fomentar su prevención, para fomentar las estrategias de cribado precoz y, sobre todo, para educar tanto a los pacientes como a otros profesionales acerca de la importancia de la enfermedad renal. Así que lo siento por mis compañeros, pero esta presentación no es para nefrólogos, sino que es para el resto de profesionales del hospital, porque mi objetivo es visibilizar la diálisis en el domicilio y a sus pacientes. La diálisis domiciliaria, a pesar de que lleva establecida de los años 60 y 70, pues por falta de infraestructura hospitalaria para hacer la diálisis ahí, ha experimentado un resurgimiento en la última década. A pesar de esto, es la gran desconocida para otras especialidades, a pesar, pues bueno, de que son pacientes que ingresan en otros servicios, son valorados en urgencias. Entonces, creo que esta sesión nos puede ayudar a mejorar la asistencia sanitaria a este tipo de pacientes tan especial. Luego, yo creo que hay un desconocimiento generalizado de los beneficios potenciales que hay de la diálisis domiciliaria frente a la hospitalaria. Es una diálisis accesible, coste eficiente, nos proporciona sostenibilidad medioambiental y, bueno, puede que a raíz de finalizar esta sesión nos ayudéis con la identificación de candidatos potenciales, que nos ayudéis en la toma de decisiones compartida y luego que este tipo de diálisis se tenga en cuenta de cara a futuras políticas sanitarias e incentivos estructurales. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? La definición más aceptada es que corresponde a alteraciones en la estructura, función renal durante al menos 3 meses y con implicaciones para la salud. Los criterios diagnósticos son la reducción del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto o la presencia de marcadores de daño renal, tales como la albuminuria, la proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario. Como ya sabéis la mayoría, clasificamos la enfermedad renal crónica en función del grado de albuminuria y el grado de deterioro de función renal. Lo que quiero manifestar con la enfermedad renal crónica es que es un problema importante de salud pública. Tiene una prevalencia mundial en adultos del 14%. En España ronda el 10-15% y genera un gran impacto socioeconómico sobre la calidad de vida, sobre la morbimortalidad y sobre el coste sanitario y social. Es por esto que los nefrólogos nos hemos puesto ya manos a la obra y estamos desarrollando estrategias de cribado, de detección precoz. Estamos estudiando factores que pueden intervenir en el riesgo de desarrollarla, en la progresión de la misma. Estamos desarrollando nuevos fármacos y empleándolos para ver si previenen la progresión de la enfermedad renal crónica y, en la medida de lo posible, intentamos realizar un manejo completo de las complicaciones que derivan de ella. A pesar de todo esto, finalmente una no desdeñable proporción de nuestros pacientes alcanzan estadios avanzados en su enfermedad renal crónica e idealmente son derivados a la consulta ERCA, la consulta de enfermedad renal crónica avanzada. Entre otros objetivos, en esta consulta se lleva a cabo una toma de decisiones compartida del médico y del paciente, junto con ayuda de sus familiares y apoyo de enfermería, para poder elegir la terapia renal sustitutiva ideal para el paciente en el futuro. Puede ser el trasplante, puede ser la diálisis en el domicilio, puede ser la diálisis en el hospital o incluso, en casos muy señalados, a veces la diálisis no es la solución y se elige el tratamiento conservador para el paciente. Entonces, ¿qué es la diálisis domiciliaria? Pues aquella, como su propio nombre indica, modalidad de diálisis que permite que el paciente realice su tratamiento en el hogar. Hay 2 tipos de diálisis domiciliaria, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria. ¿Qué requisitos necesita nuestro paciente
para hacer diálisis domiciliaria? Yo creo que el primero y el más importante es un compromiso y una motivación por su parte para llevarla a cabo adecuadamente todos los días. Es fundamental. También, previo al inicio de esta diálisis en el domicilio, se requiere un entrenamiento previo en el hospital llevado a cabo por parte de nuestro equipo de enfermería. Hasta que ellos no dan el visto bueno, este paciente no puede empezar su entrenamiento en el hogar, perdón, su diálisis en el hogar. Luego también es fundamental que el paciente tenga espacio físico en el domicilio, dado pues, que tanto el equipo como el material de diálisis domiciliaria pues, es algo más extenso de lo normal, aunque todas estas cosas pues, son salvedades que podemos ir superando. Y luego también es muy importante para la diálisis domiciliaria, tal y como la entendemos, que el paciente sea autónomo e independiente, aunque veremos luego que este concepto en algunas modalidades de domiciliaria ya no es tan necesario. ¿Qué quiere el paciente de diálisis domiciliaria? El paciente de domiciliaria quiere ser autónomo, quiere tener calidad de vida, quiere que la diálisis se adapte a su vida, no su vida a la diálisis. Quiere poder realizarse la diálisis, adaptar su horario a ella en función de los compromisos laborales que tenga, los compromisos sociales, en función de sus obligaciones familiares y sobre todo quiere hacerse la diálisis en un entorno familiar, en un entorno que no le sea extraño, su hogar. ¿Qué soporte tiene nuestro paciente? Tiene el soporte de una casa comercial que le va a proporcionar todo el material y todo el equipo que necesita para llevar a cabo la diálisis. Le va a ayudar con la gestión de los viajes que el paciente desea hacer, el envío de material a los mismos, el envío de material a una segunda residencia y luego, pues en caso de problemas técnicos, también tienen un equipo de soporte bastante bueno. Luego también muy importante y fundamental es que nuestro paciente, a pesar de estar en el domicilio haciéndose la diálisis, no está solo. Cuenta con el apoyo de una unidad de diálisis domiciliaria formada por un equipo de nefrología y enfermería subespecializada. Es un ambiente bastante familiar, es decir, todos nos conocemos, nos ponemos nombre y apellidos, tenemos una relación bastante personal, bastante estrecha con los pacientes y es un ambiente muy familiar. Nosotros realizamos contactos telefónicos frecuentes con el paciente y es un lugar también donde él puede venir a sacarse sus analíticas, hacerse controles de diálisis, ponerse fármacos intravenosos en caso de que necesite. Y luego, bueno, pues este apoyo también se ha fundamentado mucho en la telemedicina, en la vigilancia en la distancia del paciente a partir de aplicaciones que nos proporcionan las casas comerciales para poder vigilar desde casa cómo se están haciendo la diálisis sin necesidad de que el paciente, salvo que sea estrictamente necesario, se desplace al hospital. Han pasado ya 6 años, pero todos recordamos perfectamente la pandemia COVID. Supuso un gran cambio en la gestión, sobre todo de los servicios de nefrología, y yo creo que ensalzó la importancia de la diálisis en el domicilio como un tipo de diálisis que disminuía el contacto hospitalario, un tipo de diálisis que por ende disminuía el contacto con el virus y sobre todo impulsó mucho la telemedicina que nos ayudaba a vigilar al paciente sin necesidad de que tuviera que venir al hospital. Entonces, por tanto, con todo esto, nuestro paciente de domiciliaria es un paciente empoderado, es un paciente motivado, que se cree capaz de todo y que puede superar todas las barreras que se le pongan por delante. La diálisis domiciliaria en el mundo presenta una prevalencia bastante variable. Yo aquí quiero destacar dos países que me llamaron en su momento mucho la atención, tanto Hong Kong como El Salvador, y es que en estos países la prevalencia de domiciliaria es mayor al 50%. Esto es porque estos países incentivan políticas sanitarias que impulsan y apoyan pues, la diálisis peritoneal, la propia hemodiálisis domiciliaria, como terapias iniciales de tratamiento renal sustitutivo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque yo creo que no solo depende de las limitaciones del paciente, sino también de fundamentos organizativos, económicos y de cómo queramos enfocar estas políticas sanitarias. En Europa, pues bueno, la prevalencia es mucho menor, está en torno al 10,5%, con una incidencia del 13%. Sí que del año 2012 a 2021 los últimos datos nos comentan, ¿no? que puede haber algún pequeño incremento en la diálisis domiciliaria en conjunto
y que a pesar de que la peritoneal sí que ha sufrido un leve descenso, la domiciliaria poco a poco va subiendo tanto en la incidencia como en la prevalencia de estos pacientes. ¿Y en España qué tenemos? Pues bueno, en estos datos que nos facilita el ONT y el Registro Español de Diálisis y Trasplante, lo que vemos es que del año 2016 al 2024 la hemodiálisis sigue siendo la terapia renal sustitutiva de inicio. Lo que pasa es que ha experimentado más o menos pues, un descenso progresivo en torno al 10% y que parece que la peritoneal poco a poco va experimentando un aumento progresivo en los pacientes incidentes que la eligen como primera opción de terapia renal sustitutiva. La distribución de estas terapias por comunidades autónomas, pues bueno, nos llama bastante la atención, sigue siendo la hemodiálisis, ¿no? La técnica más prevalente, señalando que en Ceuta y Melilla directamente no existe ni trasplante anticipado ni domiciliaria. Y bueno, señalar el mérito del País Vasco, que junto con Navarra y con Canarias, aproximadamente un 30% de los pacientes que inician la terapia renal sustitutiva lo hacen con la domiciliaria, con la diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué beneficios nos proporciona el domicilio frente al hospital? Creo que el más importante, uno de los más importantes es la calidad de vida. Nuestros pacientes se sienten más autónomos, aumenta su grado de satisfacción, disminuye la carga, la sensación de la carga de la enfermedad que tienen. Es una diálisis que permite la conciliación laboral, la conciliación familiar, la conciliación con la vida social. Y esto se ha visto que disminuye el grado de fatiga, el grado de agotamiento que los pacientes tienen relacionado con la diálisis. Es una diálisis también que se tolera muy bien y que es muy beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular. No genera tanta repercusión hemodinámica como la diálisis hospitalaria, son sesiones más frecuentes, son sesiones que se adaptan a la función renal residual del paciente y en estos pacientes digamos que en la medida de lo posible podemos controlar mucho mejor la sobrecarga de volumen, la presión arterial. No me voy a enrollar mucho en estos temas, pero también además la diálisis domiciliaria ha demostrado mejoría de los parámetros de inflamación, un mejor manejo de la anemia, mejores parámetros nutricionales. Nuestros pacientes tienen más apetito, realizan actividad física, dado que no se sienten cansados, agotados. Es una diálisis también pues, que se puede plantear en poblaciones especiales por la escasa repercusión hemodinámica, como en la cardiopatía, en las cardiopatías, en la cirrosis hepática, en el embarazo. Estos pacientes necesitan sesiones más frecuentes para poder tener, digamos, pues unos niveles de urea en rango. Entonces, pues es mucho mejor que se la hagan en su domicilio a que tengan que venir todos los días al hospital. Son terapias costo eficientes, generan menor coste de personal, infraestructura, menor coste en cuanto al transporte del paciente y generan un menor uso de los recursos hospitalarios derivados pues, de complicaciones de la técnica, hospitalizaciones y luego pues, es una diálisis sostenible. Ya hay muchos estudios como este en el que se demuestra que la diálisis domiciliaria genera una gran reducción, mucho más que la hemodiálisis hospitalaria en cuanto a la huella de carbono que puede generar. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cosa que en la situación en la que estamos que hay que tener en cuenta. Empezamos con una introducción a la diálisis peritoneal. Esta diálisis peritoneal consiste en que el paciente porta un catéter que comunica el exterior con el interior del espacio peritoneal. A través del catéter, el paciente introduce una solución de líquido de diálisis biocompatible. Este líquido de diálisis entra en contacto con la sangre a través de la membrana peritoneal que actúa como un filtro semipermeable, permitiendo la difusión de sustancias por gradiente de concentración y también permitiendo la ultrafiltración, dado que en el espacio peritoneal este líquido de diálisis tiene una alta concentración de glucosa, permitiendo el paso de agua libre de la sangre al peritoneo y logrando así pues, esta ultrafiltración. Este es el catéter de diálisis, lo digo para que os suene, para que lo tengáis más visual. El que nosotros solemos poner es este, es el autoposicionante que tiene un pequeño pesito que va en el interior del abdomen y que viene a la medida de lo posible que este catéter se movilice en el interior del cuerpo. Lo colocamos en el quirófano con la ayuda de los cirujanos, que son los que nos abren esta cavidad
a través de la cual podemos introducir el catéter y son los encargados también pues, de fijar al paciente tanto al peritoneo como al propio músculo. Y bueno, nuestro paciente queda así. Nuestro paciente peritoneal va a tener un orificio a través del cual sale el catéter. Este orificio siempre va tapado y luego el catéter siempre lo llevan metido con una especie de cinturones para que no cuelgue, para que no les moleste, no lo lleven arrastrando. Dentro de la diálisis peritoneal hay dos modalidades. La más sencilla, que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, es, digamos, el recambio manual que nosotros decimos clásico. Nuestro paciente casi siempre o siempre va a tener el abdomen lleno. Se va a conectar a un set de transferencia mediante el cual, su catéter a un set de transferencia mediante el cual, en primer lugar, va a vaciar este líquido que ya lleva unas horas en su cuerpo y que digamos que está sucio ya y lo va a vaciar por gravedad a una bolsa de drenaje y una vez esté el abdomen vacío se va a infundir una solución de diálisis fresca. Posteriormente se desconecta de este set de transferencia y sigue con su vida, con su actividad. Estos recambios se suelen hacer de 1 a 3 veces al día, excepcionalmente 4 veces al día. Y bueno, esto va en función mucho de la pericia del paciente, de la facilidad con la que lo haga y también del funcionamiento del catéter, pues suelen durar de 15 a 30 minutos estos recambios. Nosotros les decimos, pues, como comer 3 veces al día, como lavarse los dientes, al final lo hacen de forma rutinaria y no les cuesta. La otra modalidad que tenemos de peritoneal es la cicladora. La cicladora es una máquina, es una diálisis nocturna que lo que nos va a permitir es que el paciente se haga la diálisis por la noche mientras la máquina le va, mientras duerme, la máquina le va pues, metiendo y sacando líquido hasta por la mañana, cuando se desconectan del sistema y hacen su vida normal, habitual. El paciente pues, puede ir vacío durante el día, puede tener el abdomen lleno por la noche, incluso puede hacerse un recambio manual. Esto todo es combinable y valorable. Estas son las dos cicladoras de las que disponemos en la unidad de diálisis peritoneal. En función de las características del paciente, pues escogemos una u otra. Luego aquí os enseño pues, cómo son estas cicladoras montadas, cómo se disponen los líquidos. Es importante que estos pacientes, cuando ingresan en la planta, en otros servicios, en el nuestro mismo, pues si su situación clínica lo permite, siempre ingresen y se hacen la cicladora por la noche de forma autónoma, como si estuvieran en casa. Es importante que estos pacientes estén aislados en su habitación, puesto que la cicladora conlleva esta diálisis, como ya he dicho anteriormente, pues conlleva un gran gasto de espacio, material, a veces hace ruido, entonces, pues bueno, es conveniente que no estén acompañados en la habitación y sobre todo que siempre hay que llevar mascarilla, por si acaso el paciente se está conectando o desconectando, pues tenerlo en cuenta, es importante. La otra modalidad que tenemos es la hemodiálisis domiciliaria. Fisiología muy básica explicada, muy parecida a la diálisis hospitalaria. El paciente se conecta a una máquina, la máquina tiene una bomba de sangre que extrae la sangre del paciente que necesitamos, entre comillas, limpiar, depurar y la introduce en el dializador que pone en contacto esta sangre con el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable y una vez la sangre está depurada es devuelta mediante otra bomba al interior del paciente. Los principios que se siguen son el de difusión, igual que el de la diálisis peritoneal, el transporte de solutos de bajo peso molecular por gradiente osmótico de concentración y también aquí en la diálisis usamos la convección, que es el transporte de solutos por arrastre de agua de un compartimento a otro por un gradiente de presión. Las máquinas que nosotros utilizamos y que tenemos disponibles son la Physidia de S3 de Pales y la NS-Stage de Fresenius. Destacar que, bueno, pues que ya están creando sistemas de Pure Flow que lo que hacen es obtener agua ultra pura del mismo grifo que nosotros podemos tener accesible en casa, no siendo necesario a veces pues, la colocación de bolsas de líquido de diálisis para realizar la diálisis, lo que todavía va a generar pues, menos contaminación y menos huella de carbono. ¿Qué consiste la diálisis domiciliaria? Pues bueno, el paciente se va a conectar a su máquina, son sesiones de 2 horas y media, 3 horas de duración, se conectan de 4, 5 hasta 6 veces por semana.
¿vale? Y bueno, nosotros los nefrólogos lo que vamos a fijar y determinar en su tratamiento en la máquina, digamos, es la tasa de ultrafiltración máxima. Es decir, que estos pacientes no se van a poder quitar el líquido que ellos quieran, ¿no? Para evitar que se quiten un exceso de líquido que les pueda inestabilizar, que les pueda perjudicar, nosotros fijamos esa tasa de ultrafiltración. Y habitualmente sí que les recomendamos, aunque es una diálisis que tiene muy buena tolerancia hemodinámica, que siempre estén acompañados, que haya alguien por casa mientras ellos se hacen la sesión, en caso de que ellos se sientan mal, que tengan algún tipo de incidencia, bueno, pues que haya alguien cerca que pueda avisar, aunque les enseñamos protocolos de seguridad, de conexión, de desconexión, es decir, están perfectamente entrenados y capacitados para actuar ante cualquier incidencia. Comparándola con la del hospital, para gente, pues bueno, que no lo tenga tan en conocimiento, las sesiones del hospital son 3 veces a la semana, duran de 3 a 4 horas, tanto la diálisis como la ultrafiltración. Se encarga el nefrólogo de pautarlo, el paciente no participa, es el equipo de enfermería quienes manejan la máquina y quienes conectan al paciente y lo vigilan. Y bueno, pues el flujo del acceso vascular para que la diálisis sea óptima y eficiente, pues es algo mayor que la domiciliaria. Los accesos vasculares, mediante los cuales podemos extraer la sangre del paciente y devolverla, pues son dos. El catéter venoso central tunelizado es un catéter que se canaliza en la vena yugular interna, tiene la punta en la aurícula derecha y luego, pues bueno, hace un trayecto subcutáneo desde la yugular al exterior, sale, digamos, por debajo de la clavícula y es un catéter, bueno, pues que tiene dos ramas, una venosa y una arterial para devolver la sangre al paciente, o sea, para extraer la sangre y luego devolvérsela. También existe la posibilidad de que a nuestros pacientes les podamos crear una fístula arteriovenosa con la ayuda de cirugía vascular o con la ayuda de rayos vascular, que simplemente es la conexión de una arteria con una vena para lograr que esta vena, digamos, esta arteria ceda flujo a la vena y la vena se arterialice, se haga más gruesa, asuma más flujo y podamos funcionarla para extraer y devolver sangre a una velocidad óptima. Entonces, aquí siempre surge, ¿no? Porque, bueno, nos podemos imaginar, ¿no? El paciente entrenándose, conectándose al catéter, con la máquina, ¿no? Al igual que la diálisis peritoneal. Pero bueno, siempre se nos hace un poco difícil pensar, ¿se va a pinchar el paciente él solo? ¿Qué miedo, sangre, agujas, daño, dolor? Pues bueno, aquí entra en juego nuestro gran equipo de enfermería que no solo son capaces de entrenar al paciente en el manejo de la máquina, en la pauta de su propia diálisis, sino que crean técnicas de punción que van a permitir que el paciente se canalice su fístula sin ningún tipo de problema. La técnica principal que suelen usar nuestros compañeros de enfermería es la técnica del buttonhole, que muy simple explicada es que la enfermería crea con agujas biseladas, agujas que pinchan, un túnel subcutáneo que comunica el exterior, la piel del paciente, directamente con el vaso, con la vena. Entonces, a partir de punciones repetidas en el mismo sitio, siempre ecoguiadas, para no confundirnos, podemos crear ese túnel de manera que el paciente no es necesario que utilice una aguja biselada, sino una aguja roma, una aguja que no tiene punta, que no es un tubo, que no pincha y que introduzca esta aguja a través de este túnel, tal y como sale este gatito de la solapa, que levante esa solapa y que pueda llegar directamente a la vena sin necesidad de pinchazos, de daño ni nada. Entonces así quedarían, se hacen dos accesos, el venoso y el arterial. Y bueno, pues es una técnica que es bastante curiosa y aquí tenemos otras dos técnicas de punción que nosotros no solemos utilizar, la punción en escalera y la punción en área, simplemente para que las veáis. Y bueno, no, tenemos una modalidad de esta hemodiálisis domiciliaria que es la nocturna. Como su propio nombre indica, es una diálisis que el paciente se hace por la noche. Por lo tanto, es una diálisis que dura más tiempo, 6, 8 horas, que no hace falta que se haga 5 o 6 veces a la semana, con días alternos, 3, 4 veces por semana es suficiente. Y luego, pues es una diálisis en la que digamos que la tasa de ultrafiltración es más baja, tenemos mucho más tiempo para quitar
todo el líquido que el paciente necesita. Necesitamos un flujo del acceso vascular mucho menor, también debido a esta larga duración. Y bueno, tenemos que estar pendiente, ¿no?, las primeras semanas de ver un poquito pues cómo se va regulando el sistema del paciente e ir ajustando, haciendo cambios tanto en la pauta como en el tratamiento. También, pues bueno, avisaros que en este tipo de diálisis existen sistemas de seguridad, la fijación de la fístula al brazo, de las líneas de la fístula al brazo por varios puntos, sistemas de detección de líquido, de alarma, de fuga de sangre, que despiertan a nuestro paciente en el caso pues, de que haya algún tipo de problema. Y bueno, pues estas diálisis al principio al paciente pues sí que le pueden generar, ¿no?, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, despertares precoces, pero luego sí que muchos lo que valoran fundamentalmente es que tienen el resto del día libre y no se tienen que preocupar por la diálisis o cuándo hacerse la diálisis el resto del día. Por último, os voy a comentar una técnica que yo creo que cada vez se va a ir desarrollando más, que es la diálisis domiciliaria asistida. Esta diálisis domiciliaria asistida es una diálisis que se hace en el domicilio, pero con el apoyo de un cuidador o de un personal sanitario. El paciente, por motivos de fragilidad, limitaciones físicas, cognitivas, sociales, por barreras sociales, logísticas, pilla muy lejos el hospital, desplazamientos largos, pues bueno, con ayuda de un personal que a veces no tiene ni por qué ser sanitario, un familiar, un cuidador que contrate, pues bueno, se puede hacer la diálisis en casa gracias a un enfoque personalizado y flexible por nuestra parte para conseguir, bueno, pues que mantenga su calidad de vida sin necesidad de venir al hospital. Estas diálisis ya se están comparando con las diálisis no asistidas y obviamente pues nuestros pacientes asistidos tienen mayor edad, mayor comorbilidad, mayores factores de riesgo cardiovascular, pero sí que se está viendo, se ha visto en la peritoneal asistida una supervivencia del paciente y una supervivencia libre de peritonitis bastante comparable entre las dos técnicas, por lo que es una modalidad segura, es una modalidad efectiva. Y bueno, aquí os pongo un homenaje de pues una pareja que teníamos aquí en Vitoria, en la que bueno, pues no estaban dispuestos a que Justiniano, el paciente, fuera a hacerse diálisis al hospital. Se arremangaron los dos y, bueno, decidieron hacer la diálisis con ayuda. Pili era su mujer y era la que se encargaba de funcionarle la fístula y al final pues vigilar la diálisis, ajustar la pauta, montar la máquina y bueno, pues esto permitió pues que los dos mantuvieran su calidad de vida y que no se tuvieran que desplazar en gran medida al hospital. Entonces, bueno, pues es bastante interesante este tema. Por último, y ya terminando, si esta diálisis domiciliaria es tan buena, es tan beneficiosa, ¿por qué no está tan desarrollada? ¿Qué barreras podemos tener a la hora de implementarla? Pues bueno, en primer lugar, os quiero poner un caso clínico, un ejemplo, pues una señora, la señora D, es una mujer de 64 años, tiene una enfermedad renal crónica de larga evolución, secundaria a una diabetes mellitus tipo 2, tiene una retinopatía diabética significativa, es una mujer que tiene un deterioro visual por esta retinopatía bastante llamativo. Inició diálisis de forma urgente por una complicación de la insuficiencia renal y bueno, pues es una señora que lleva toda la vida en diálisis, que nosotros pues más o menos vemos en las rondas, en las guardias y bueno, pues ya es conocida por todos. Entonces, bueno, a ti algún día te comenta, pues bueno, que en diálisis, pues que se siente miserable, se siente cansada, llega agotada a casa, no tiene tiempo libre y bueno, pues ha oído hablar de que hay una diálisis que se hace en el domicilio. Entonces, bueno, ella pues lo lleva pensando un tiempo y bueno, le gustaría volver a trabajar, te dice que incluso es capaz de conseguir algo de apoyo en casa para que le ayuden a desempeñar esta diálisis. Entonces, pues bueno, pues esta paciente es un ejemplo de bueno, pues que lleva varios años en diálisis, es una señora que tiene una fístula, que no ve muy bien, que ya tiene, ¿no? Es una comorbilidad de largo tiempo de evolución. Entonces,
¿Qué nos pasa a los sanitarios? Pues bueno, que a veces pecamos un poco de paternalismo. Yo creo que es un sesgo profesional que lo que nos hace es siempre ver mucho las pegas, los problemas y no las posibles soluciones. Siempre nuestro paciente es a lo mejor demasiado mayor o no tiene suficiente nivel o no le veo preparado, no creo que lo pueda hacer. Entonces, yo creo que a veces confundimos el proteger con el decidir por el otro. Además, siempre yo creo que vemos y que sobreestimamos muchísimo más los riesgos que puede tener este paciente en el domicilio e infravaloramos los riesgos que puede estar teniendo con la hemodiálisis en el centro. Entonces, yo creo que con una actitud proactiva, con una valoración del paciente, de su domicilio, de sus recursos en el hogar, pues podemos resolver estas limitaciones, podemos crear estrategias para que nuestro paciente consiga hacerse la diálisis en el domicilio y que mejore su calidad de vida, que logre sus objetivos. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante. La segunda barrera es que, bueno, pues que nuestros pacientes, esta señora había oído hablar de la diálisis domiciliaria, no había recibido una formación adecuada acerca de las terapias en el domicilio. Yo creo que debemos seguir impulsando y promoviendo la creación de unidades ERCA, de consulta ERCA, donde podamos hacer una toma de decisiones compartida y se nos derive a los pacientes con tiempo para que puedan tomar una decisión conociendo todo tipo de posibilidades a las que tienen acceso. Sobre todo pacientes como esta señora que inician diálisis de forma aguda. Creo que tenemos que crear consultas de pacientes cero, pacientes que inician diálisis de forma aguda para que puedan tener acceso a toda esta información, dado que estos pacientes que inician diálisis de forma aguda eligen menos, se reduce su posibilidad de elegir terapias domiciliarias, vienen acompañados de más complicaciones, de peor experiencia, ¿no? Del paciente ya relaciona la diálisis con algo malo, con algo que le pasó en un momento terrible, entonces pues su concepción no es buena y luego pues que esto genera un mayor incremento de los costes que siempre hay que tener en cuenta. Por otro lado, siempre ha habido mitos, conceptos erróneos difundidos por otros pacientes, por profesionales sanitarios. Entonces, creo que es muy importante instruir acerca de estas técnicas a otros profesionales sanitarios, con sesiones clínicas generales como estas, en consultas multidisciplinares como la consulta de cardiorrenal y luego pues también fomentar la rotación de los especialistas, de los médicos del mañana, de los residentes por estas unidades de diálisis domiciliaria, por estas consultas cerca, para que también tengan pues un conocimiento variado de la enfermedad renal y de estas terapias. Luego creo que es muy importante que los pacientes hagan reuniones entre ellos para contar su testimonio, su experiencia, resolver las dudas. Al final, pues tú eres su doctor, le puedes ayudar, intentar resolver, pero al final un paciente que ha pasado ya por la experiencia, ¿no? Que es el futuro de otro paciente que está por decidirse, creo que nos puede echar una mano, nos puede echar un cable a la hora de que nuestro paciente se termine de decidir por una terapia u otra. Y luego, bueno, pues en la sociedad que vivimos es fundamental que estas terapias sean difundidas adecuadamente, que sean más visualizadas en redes sociales. En otro tipo de barrera que encontramos, pues bueno, es la limitación de recursos. Al final, nosotros necesitamos un equipo que esté implicado, que esté dedicado exclusivamente a la diálisis domiciliaria. Necesitamos crear un itinerario formativo interno para que todos, tanto los especialistas de nefrología que los llevemos como el equipo de enfermería, sepan más o menos y conozcan ampliamente todas estas técnicas. Creo que se deberían de crear incentivos profesionales, o sea, el personal que forma parte de las unidades tenga contratos más estables, tenga contratos duraderos, que no haya tanto recambio de personas, que todo el equipo asista a cursos, actividades para formarse, que roten otros centros con experiencia para coger ideas, para mejorar su formación. Y bueno, pues lo que necesitamos es que también esta diálisis se tenga en cuenta de cara pues, a planes estratégicos en cuanto a políticas sanitarias. Lo primero de todo, ¿no? Y en el menor escalón es que necesitamos implicación por parte del jefe de servicio, implicación por parte de la supervisión de enfermería
y bueno, ir poco a poco, ¿no? Creciendo, definiendo objetivos anuales, fomentar políticas de Home First. En esta noticia, ¿no? Ya pues ¿no? Se empieza a ver cómo el Congreso reclama al Gobierno impulsar la diálisis domiciliaria para combatir la cronicidad. De hecho, la diálisis en el domicilio ya forma parte de la agenda política, ya figura en la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, lo que se pretende es que el 30% de los pacientes que empiezan diálisis lo hagan en diálisis peritoneal. Si no es posible la diálisis peritoneal, que lo hagan en domiciliaria y que la secuencia sea pues domiciliaria peritoneal, domiciliaria hemodiálisis o si no, ya no se puede ninguna de estas dos, hospitalaria. Por último, y acabar, pues bueno, con una barrera que yo creo que es también de las más importantes y que tenemos que contemplar, que es el paciente, las preocupaciones que tiene nuestro paciente. Nuestro paciente tiene miedo de que su hogar se vuelva un hospital. El hecho de estar solo en casa le puede generar ansiedad. El ser responsable de forma continua de un tratamiento tan importante como la diálisis puede generar agotamiento, tanto en el propio paciente o en el caso de la asistida por parte del cuidador, falta de confianza. Luego nosotros estamos teniendo mucha población inmigrante pues que al final no tienen espacio suficiente en el hogar, no comparten el mismo idioma que nosotros. Entonces, pues son muchas preocupaciones que quieras que no, que le supone una barrera al paciente a la hora de decidir si es mejor el domicilio, si es mejor el hospital para ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues resolverlas, seguir, educar, tanto al paciente como a su familia para que la diálisis, para que tenga una visión integradora de la diálisis, una visión positiva, que no lo vean como algo malo, tener apoyo de servicios sociales que nos ayuden pues con la gestión de a lo mejor de espacios, de viviendas, de alquileres, en los que nuestros pacientes tengan un espacio suficiente para poder hacerse la diálisis. Fomentar el acompañamiento de nuestros pacientes gracias a la telemedicina, a llamadas telefónicas, en nuestros pacientes que notemos cansados, agotados, claudicando, fomentar el que hagan periodos de descanso y vengan al centro a dializarse para que puedan relajarse, ¿no? Estar tranquilos y bueno, también pues incentivar, ¿no? Esta figura del traductor, de alguien que acompaña a nuestros pacientes que no hablen el mismo idioma de nosotros para poder entrenarlos con traductor, traducir el material de entrenamiento y luego yo creo que es muy importante que sobre todo por parte de los nefrólogos hacer un tratamiento personalizado, no solo a las condiciones clínicas del paciente, sino a toda su dimensión social, familiar, laboral. Entonces yo creo que esto va a fomentar que nuestro paciente gane confianza y que elija esta técnica y continúe en ella. Entonces, bueno, ya no me enrollo más, voy terminando con las conclusiones. Entonces, bueno, la toma de decisiones sobre la terapia renal sustitutiva se debe iniciar idealmente de forma precoz en las consultas de enfermedad renal crónica avanzada mediante un proceso de decisión compartida con el paciente y con su familia. Recordaros que la diálisis domiciliaria es una alternativa segura, es una alternativa eficaz, que favorece la autonomía, la calidad de vida, que nos genera beneficios clínicos relevantes comparándola con la hemodiálisis en el centro, que es una estrategia costo eficiente. Y que bueno, pues que señalar, ¿no? Que en España, a pesar de estos beneficios, de estas ventajas, la utilización de diálisis domiciliaria sigue siendo algo baja, especialmente la hemodiálisis domiciliaria. Tenemos barreras organizativas, barreras formativas, estructurales que tenemos que ir poco a poco superando y que bueno, que yo creo que todo esto, ¿cómo lo podemos superar? Pues con educación temprana, con trabajo multidisciplinar, desarrollando programas estructurados de diálisis domiciliaria para así fomentar pues, su implementación y ofrecer esta opción cada vez a más pacientes. Entonces, bueno, termino con una foto de parte del equipo de domiciliaria y nada, daros las gracias por vuestra atención y bueno, abrimos ya, si queréis, el turno de preguntas.